nosotros en este año. Así que bueno, le agradecemos de verdad. Muchas gracias. Y si les parece, rezamos juntos. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz. Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios, tú has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Muy bien. Yo no sé si les han entregado el tríptico con los temas de este año. Algunos, los que se enteraron por el tríptico, sí lo deben tener. ¿No? ¿No lo tienen? Bueno, les explico entonces. El material de esta charla lo van a poder bajar de la página web del secretariado el domingo o el lunes, Dios mediante. Los temas de este año, si ustedes recuerdan la imagen que nos guía, la imagen del árbol, ¿no? Una imagen tan hermosa, un símbolo bíblico tan hermoso como es el del árbol. El hombre es un árbol, dice el libro del Deuteronomio. Y el Salmo 1 también dice el hombre es como un árbol plantado junto a las aguas, ¿no? Junto al cauce de agua. En este año, los temas de nuestro ciclo de espiritualidad giran en torno a el tronco de la vida espiritual y tiene como un subtítulo la vida virtuosa. Es el segundo nivel del itinerario. Los temas que vamos a ver que se van a desarrollar en este ciclo van a ser la vida espiritual y virtudes, que es esta que yo doy ahora. Luego se van a ver las tres virtudes teologales: esperanza, fe y caridad. Luego tendremos la relación entre espiritualidad y moral, la relación entre espiritualidad y psicología, y hacia el final volveremos sobre temas que son conocidos, pero es importante como organizarlos y presentarlos de manera orgánica, la llamada espiritualidad mundana, y finalmente una reelaboración del proyecto de vida espiritual. Esos son los temas de este ciclo entonces. Es muy probable que algunas de las cosas que yo diga ahora seguramente y de alguna manera van a volver a aparecer luego en la presentación o de las virtudes teologales o en uno de los temas que tiene el padre Poblete, que es la relación entre espiritualidad y moral. Las diferencias entre los teólogos moralistas y los teólogos de la espiritualidad permanecen en la Iglesia. Nos queremos, nos saludamos, concelebramos la misa juntos, pero tenemos algunos matices, como que cada uno defiende su propio ámbito de estudio y de reflexión. Ya van a entender por qué digo esto. Bueno, en primer lugar, hago una breve introducción para explicar, ahí nomás, para poder entender nosotros de qué hablamos cuando hablamos de vida virtuosa o de espiritualidad y virtudes. Tenemos que recordar que de la relación que exista entre teología espiritual y teología moral, de cómo se entienda cada una de esas ramas de la teología, de esas disciplinas, luego va a ser
la vida concreta que haya, que se verifique en la experiencia de los cristianos. Es decir, la teología espiritual como ciencia podemos decir que es de las más nuevas, de las más recientes, no en cuanto a los temas que abarca, sino en cuanto a la sistematización y al carácter, al peso epistemológico, es decir, al peso como ciencia que tiene. Los temas de la teología espiritual son los de siempre: la oración, la vida cristiana, la experiencia de Dios, la santidad, la oración, las virtudes. Es decir, esos temas han estado desde siempre, pero la sistematización como ciencia de lo que hoy nosotros entendemos por teología espiritual, podemos decir que es más bien reciente. ¿Qué ha pasado en la historia? La primera gran síntesis cristiana se va a dar, si ustedes recuerdan cuando vimos la historia de la espiritualidad, una etapa que se llama patrística, que va desde el siglo II. Vamos a tener una primera etapa de los llamados padres apostólicos, los primeros, los que están más cerca de los apóstoles, justamente por eso se llama así. Luego vamos a tener otra etapa que es la de las grandes controversias, entonces la lucha contra las herejías, y ahí vamos a tener un numeroso grupo de padres que se llaman apologistas, que son los que defienden la fe de los errores, para entrar finalmente en una larga y rica época de la Iglesia que es el medioevo. En todo este trayecto patrístico y medieval hay un tema muy bello y muy hermoso, que es el de la teología monástica, donde se ve, se advierte, no hay tantas diferencias entre pastoral, espiritualidad, moral, dogma. Esa va a ser una división o una especialización, podríamos decir, una diversificación de las ramas de la teología que se va a dar en torno al siglo XV, XVI, ¿no? Cuando se empiecen como, no a romper, pero como a tomar un estatus propio cada una de las ramas de la teología. En esa diversificación hemos ganado y hemos perdido, porque de alguna manera en los siglos sucesivos hemos llegado a tener una teología dogmática muy dura, ¿no? Muy seca, muy sin gusto, y por otro lado una moral o una espiritualidad, podríamos decir, quizás demasiado espiritualizada, demasiado por las nubes. Entonces, sobre todo el siglo XIX, donde ha imperado un cierto romanticismo, justamente se llama así algún movimiento que hay sobre todo en Alemania. Entonces, la diversificación de las ramas de la teología, ¿cuál es la ventaja que ha tenido? Ha permitido una focalización, es decir, la dogmática o la teología sistemática, como se la llama ahora, hoy en día, ha profundizado en su método. Ha podido precisar muy bien sus objetivos de investigación, ha podido ahondar en las fuentes, sobre todo en el último tiempo, en los últimos 40, 50 años, ¿no? Donde se ha dado un retorno a las fuentes, redescubrimiento de los estudios bíblicos, de la Biblia como lugar, como espacio, como material, como fuente teológica. También los padres de la Iglesia, que han sido como redescubiertos, podríamos decir, en la primera mitad del siglo XX,
Durante mucho tiempo a los padres no se los estudiaba de manera sistemática, sino que sus referencias, bueno, estaban sí en el ambiente espiritual o religioso, pero eran más bien a manera de citas piadosas o de recursos piadosos en algún punto desintegrados. La ciencia teológica ganó por un lado, pero perdió, porque perdió organicidad, perdió visión de conjunto. Miren, por poner otro ejemplo, es lo que ha pasado, por ejemplo, en las ciencias médicas. Hoy tenemos especialistas que son especialistas de la especialidad. Entonces, cuando uno tiene la idea por allí del médico generalista o del médico que tiene la visión de conjunto, y uno va y le dice, mire, doctor, tengo un dolor acá en la mano. No, yo soy especialista de oreja. Yo he hecho una tesis doctoral en oreja. Pero mire que yo tengo un dolor, no, yo estudié la oreja. Entonces, las ciencias médicas han ganado porque ¿quién sabrá más de la oreja que ese especialista? Pero cuando hace falta una visión del todo, también se pierde de perspectiva. Bueno, un poco, ¿cuáles son? De todos modos, estamos bien encaminados hoy en la teología, porque poco a poco han surgido y van surgiendo, hay teólogos contemporáneos muy buenos, muy profundos, muy serios, que le van devolviendo a la teología como ese sabor espiritual que ha de tener la sistemática y esa seriedad y esa profundidad que ha de tener la teología espiritual o la teología moral. Hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la teología espiritual o los temas de la espiritualidad se veían en la teología moral. La espiritualidad era como un apéndice de la teología moral. Por eso lo que yo les decía, gracias, mi amor. Por eso lo que yo les decía que entre teólogos moralistas y espirituales a veces están estas diferencias o estas discusiones, porque estos temas, ¿a quién pertenecen? ¿A la moral o a la espiritualidad? El tema de la virtud, ¿es propio de la moral o de la espiritualidad? El tema de la oración, los temas antropológicos, ¿de quién dependen? ¿De la moral o de la espiritualidad? Bueno, vamos a decir nosotros que tenemos temas en común. Si podés pasar, Santi, la próxima diapositiva. Es para águilas. Fíjense. Muy bien. Tenemos dos columnas, la espiritualidad y la moral. ¿Qué temas tenemos en común? El obrar cristiano en primer lugar, porque tanto la espiritualidad o la teología o los temas de la teología espiritual y los temas de la moral, la teología moral, tienen en cuenta lo práctico. Es más, algunos cuando tratan de unificar las disciplinas teológicas, arman un gran grupo al que llaman teología práctica. Entonces, colocan, además de la espiritualidad y la moral, por ejemplo, la pastoral. El obrar cristiano, eso lo tenemos en común. ¿Qué otro tema tenemos en común? La vocación a la santidad, o también llamada perfección de la caridad, guiados por el Espíritu Santo. No le podemos negar a la teología moral su dimensión espiritual, porque la tiene. Cuando yo leía infinidad de cosas que hay
sobre estos temas, claro, no me animaba a tomar posición por algunos que son muy determinantes. Algunos autores minimizan el valor de la espiritualidad o algunos minimizan el valor de la moral, porque los que critican algunas posturas de la teología moral la acusan de rigorista o de determinista, ¿no? Porque como los temas de la moral son los temas del obrar humano, las leyes que rigen el obrar humano, entonces las críticas por allí son muy grandes y muy fuertes. Otro tema en común que tenemos es el fundamento teológico, los fundamentos teológicos o las justificaciones teológicas, que también la moral contemporánea ha recuperado dimensiones muy importantes, como son el tema trinitario, el tema cristológico y el tema neumatológico. Por eso, una síntesis, si ustedes quieren, de moral y espiritualidad es la doxología de la misa. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Es decir, por Cristo, con Cristo, en Cristo se desarrolla nuestra vida, nuestro camino hacia el Padre, guiados por el Espíritu. Esto lo dice la moral y lo dice también la espiritualidad, entonces ahí no tenemos tantas diferencias. Y luego, el otro tema que tenemos en común es el dinamismo básico, donde se comprenden y se vivencian las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Por eso se puede hacer un estudio preciso desde la moral, de las teologales, pero también se puede hacer un estudio de las virtudes teologales desde la experiencia. Por ejemplo, en un carisma, en un autor espiritual, en un santo. Bueno, luego vamos a las diferencias. Hay matices. Por ejemplo, la teología moral va a describir la rectitud de nuestra orientación a Dios por medio de la fidelidad a la ley de Cristo. La moral va a plantear claramente, y lo tiene que hacer, porque tenemos que tener normas claras o principios básicos, aplicables, por supuesto con todos los matices que tiene, con todas las excepciones que se puede hacer, pero tiene que haber una ley moral precisa. Lo que a la moral le garantiza su efectividad es que muchas de sus normas están reglamentadas, están puestas en la ley, en la legislación. Por eso también otro campo, digamos, de discusión que tienen, que va a existir siempre, es la discusión entre la ley canónica y la moral. ¿A qué ámbito pertenecen algunos temas o algunas cuestiones? ¿Son puramente legislativos o tienen que ver con una realización de la persona que intenta seguir a Cristo? Cuando hablo, por ejemplo, de los temas cristológicos, el tema del seguimiento de Cristo hoy en día, en la teología moral, es un tema fuerte, es un tema claro, es un tema muy estimulante. Además, ustedes han visto que hemos recuperado toda esta noción de discipulado, que es tan rica, que es un tema viejo y nuevo a la vez. Es decir, es necesario precisar lo que es la ley. Pero la espiritualidad, por ejemplo, va a tener una preocupación mayor en el tema de la experiencia. Por eso hay quienes definen a la teología espiritual como una teología de la experiencia de Dios, de la experiencia que se tiene de Dios. Entonces se va a estudiar desde los testigos, los santos, desde lo concreto de esa experiencia, quienes han vivido esa experiencia de Dios, o luego se va a estudiar desde los aspectos teóricos, ¿no? Cuando
se fundamenta o se presenta, por ejemplo, lo que vamos a ver enseguida, lo que llamamos el organismo de la vida espiritual. Bueno, hay, digamos, una sistematización de contenidos. ¿Cuál es la virtud, la ventaja que tiene este curso que ha organizado el Secretariado de Mendoza? Que vamos a tener en el ciclo de los 3 años una presentación orgánica de la vida espiritual. Al final, en lo que se juega la vida de todos nosotros es en la vida, justamente. Pero cuando nosotros conocemos cómo están estructuradas, cómo están organizadas las cosas, o cómo están en nosotros presentes, bueno, las podemos vivir de otra manera. Por eso el saber solo no basta. De lo que se trata es de que este saber nos conduzca a una mayor y mejor experiencia de Dios. Por eso una de las ramas tan interesantes de la teología espiritual es la historia de la espiritualidad, donde se ve cómo en el transcurso del tiempo, con el paso de los años, cada época, cada generación, distintos grupos han ido concretando su seguimiento de Cristo. Otra diferencia que tenemos: la moral va a proponer como modelo a seguir la perfección del Sermón de la Montaña, uno de los grandes núcleos del mensaje cristiano. Allí tenemos las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, las parábolas del reino. Son como los grandes núcleos. Si alguien nos preguntara a nosotros qué es lo más importante que ha predicado Jesús, hay que decir, y el Sermón del Monte. No es lo único, pero es de lo más importante, ¿no? Allí está el programa del reino, que son las bienaventuranzas, y está la oración del reino, que es el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que va a hacer la espiritualidad por su parte? Va a estudiar cómo se vive ese sermón, o cómo se ha vivido en la historia ese sermón de la montaña, es decir, cómo lo ha encarnado cada hombre, cada época, cada carisma, cada escuela. Por eso ven, un tema específico de la espiritualidad es la experiencia de Dios, y un tema específico de la moral va a ser la rectitud del obrar y su estructura. Este tema, la rectitud del obrar y su estructura, está en conexión con esto, la fidelidad a la ley de Cristo. Porque yo tengo que saber qué es lo que tengo que vivir para poder vivirlo. Eso me lo dice la moral. Luego la espiritualidad lo va a observar en la realización concreta que han tenido santos, testigos, maestros. Bien, la espiritualidad entonces va a tener como cometido conocer la experiencia de los santos a través de los siglos. La moral va a estudiar las estructuras permanentes de la condición humana. Por eso en la moral nosotros estudiamos qué es un pecado, qué es una virtud, cuáles son los condicionamientos del obrar humano, qué es lo que atenúa o agrava la moralidad de un acto, ¿no? Un gran capítulo de la teología moral tiene que ver con los actos humanos. Y finalmente, la espiritualidad o la teología espiritual necesita de la teología moral, y la teología moral o la vida moral necesita de la espiritualidad. Es decir, están íntimamente conectadas y se influyen íntimamente también. Por eso a veces es tan difícil demarcar la frontera que hay entre espiritualidad o teología espiritual y moral o teología moral. A veces es una línea muy delgada, ¿no? Donde no logramos con absoluta
claridad, ¿no? Separar los campos de conocimiento, los temas, en fin. Bueno, ¿vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Quieren preguntar algo aquí? ¿O dejamos las preguntas para enseguida, para el final? Vayan anotando si hay algo que no entienden o no comprenden. Bueno, veamos ahora qué se entiende por virtud. Miren, el término virtud tiene una historia muy larga, muy compleja. No es fácil, ¿no? Quizás sea de esas palabras que han tenido un rodaje tan largo, tan grande, que nos cuesta comprender de qué se trata. En la lengua griega clásica, en los filósofos griegos, sobre todo en los grandes, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, el uso frecuente de la palabra virtud se dice arete. Cuando los griegos dicen arete, están hablando de personas cultivadas rectamente, una calificación que hace excelente a alguien, tiene que ver con el coraje, con el valor militar, con el mérito, con un título honorífico, con un reconocimiento de parte de Dios, con la gloria, la felicidad, el bien al que hay que tender. Platón va a decir, por ejemplo, que es una prerrogativa del espíritu humano, solamente el hombre puede tener virtud. Y Aristóteles va a decir que es una actitud permanente para realizar el bien, permanente y necesaria para ser justos, ¿no? Aristóteles va a ser uno de los que definan la justicia como darle, la justicia distributiva, como darle a cada uno lo que le corresponde. Los griegos tenían una gran preocupación por la vida virtuosa, sobre todo porque son los que inventan la democracia como sistema de gobierno. Entonces ellos van a decir, la democracia es fundamental, la virtud, la arete, es fundamental para que el sistema democrático funcione. Entonces, el griego la llama y la determina así. En latín, por el contrario, la palabra que se utiliza es virtus. Virtus significa muchas cosas. Significa madurez, fuerza. La persona virtuosa es la que es plenamente ella misma, la que tiene dominio de sí misma. Es decir, también acá nunca se usa de una sola manera determinada. Por eso es tan complejo, pasa como con muchas palabras de la Biblia, ¿no? Son palabras de un uso tan diverso, por eso se los llama términos polisémicos, porque tienen muchos sentidos o muchos significados. Ahora bien, también la raíz de la palabra para los latinos está asociado a vir, que es el hombre. El varón. Y el varón y de ahí al valor. Claro, por eso una de las acepciones es la del valor para el combate. Fíjense, madurez y fuerza, como los grandes temas de la virtud. Ciertamente, una concepción vista solo desde lo masculino, como si el que tiene virtud, el único que puede tener virtud, esta es la limitación que tiene el pensamiento griego, y como una
consecuencia del pensamiento de los latinos. Los que pensaron en la antigüedad son los griegos, a mi juicio, ¿no? Los otros, los romanos sobre todo, son más débiles, simplemente por allí han copiado o han cambiado los nombres de las cosas. Los griegos son los que han pensado. La cultura de Occidente es deudora de los griegos. Pero claro, ustedes se imaginan que cuando yo asocio la virtud a lo masculino, estoy limitando ampliamente a la mujer al no considerarla quizás capaz de virtud. Bueno, era la visión que tenían también los griegos. Ustedes saben que va a ser uno de los grandes aportes del cristianismo. El cristianismo va a romper con esta visión parcial e injustificada, además de la visión que se tiene de la mujer. Curiosamente, en la tradición bíblica prácticamente no aparece la palabra virtud. Hay muy pocas referencias a lo que nosotros entendemos por virtud. Por ejemplo, lo tenemos en Filipenses 4:8. Se usaba más justo, ¿no? En la Biblia. Son tres textos. Filipenses 4:8, Segunda de Pedro 1:5 y Primera de Pedro 2:9. Leo Filipenses 4:8. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser objeto de sus pensamientos. Y en el versículo siguiente va a decir: pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Es decir, de las pocas veces que aparece la palabra virtud o virtuoso, está asociado a todo este conjunto de disposiciones de ánimo, podríamos decir, que hacen a una persona agradable. Una gran síntesis de esto lo vamos a tener en una expresión paulina de ser el buen olor de Cristo. Entonces, allí vamos viendo, ya desde la Biblia, está íntimamente relacionado lo concreto de la vida cristiana con las virtudes, aunque no se utilicen o no se las mencione, así son estas cosas las que hacen a un hombre un buen cristiano, lo acreditan como discípulo. Llama la atención entonces en el Evangelio la palabra que se va a utilizar es dinamis. Dinamis, que a nosotros nos va a servir mucho porque es la raíz de dinamismo, de dínamo. ¿Qué es el la dínamo en un automóvil? Lo que pone en movimiento. Pone en movimiento, ¿no? Entonces, el concepto de dinamismo de la vida espiritual es muy importante en la teología moral y en la teología espiritual, porque nunca hemos de comprender al ser humano como un ser estático. Por eso cuando uno lee un tratado de teología espiritual o uno lee un escrito de teología espiritual o de moral, tiene que pensar que no se está planteando un ideal rígido, sino que son aspectos de la vida cristiana o temas de la vida cristiana que
que se vivirán en algún momento de manera más intensa, en otro momento de manera más débil, en algún momento con un gran convencimiento, en otros con una gran decepción, en fin, como es la vida. Si yo no entiendo ese concepto o esa idea de dinamismo, puedo sentirme muy incapacitado quizás hasta. Por eso el tema de las metas o de los ideales o de los proyectos de vida espiritual hay que tomarlos con seriedad, pero con flexibilidad también, porque si no se quiebra, el cristiano se quiebra en el camino. Otros autores que son, los tenemos ahí, los padres de la Iglesia. No hago mayores distinciones acá, pero los padres de la Iglesia van a hacer referencia a lo que nosotros entendemos por virtud, hablando de frutos del Espíritu, obras bellas y buenas de los creyentes. Ven, está como siempre presente lo práctico, lo concreto, lo que se hace. No es simplemente una idea abstracta, sino que son realidades concretas, que se pueden ver, que se pueden palpar. Dicen los padres, virtud es lo que hace bueno al que la posee y buena la obra que realiza. Entonces, hay una incidencia en la persona que por ello es virtuosa, y lo mismo podemos decir del fruto de esa vida, de esa persona. Entonces, esta obra también es virtuosa. En los padres va a estar muy vinculado una cosa con la otra, y va a haber una fuerte exigencia en esto, porque no puede ser una obra considerada virtuosa si procede de alguien que no es virtuoso, por el contrario, ¿no? Lo contrario. Entonces, el valor de la obra está íntimamente relacionado a la virtud de la persona, a la bondad, a la ejemplaridad de la persona. Y finalmente, por ejemplo, San Agustín va a decir, la virtud es una buena cualidad de la mente, por la cual se vive rectamente, de la que nadie usa mal, que Dios obra en nosotros, sin nosotros. Aquí ya está presente una idea que luego se va a desarrollar, que es de la infusión de las virtudes. Es decir, las virtudes, a diferencia de una cierta concepción que hay por allí, en este sentido quizás sí filosófica, solamente filosófica, la virtud como que es solamente la conquista de un atleta del espíritu, ¿no? De alguien que se ejercita y se esfuerza, y nosotros lo que vamos a ver es que no necesariamente alguien llega o tiene una virtud porque haya trabajado para tenerla. En primer lugar, hay que afirmar que la virtud es don, y porque es don, es tarea, ¿no? Por ahí tenemos, cuando se escuchan algunos planteos de lo que son las virtudes, quizás se corre el riesgo de un enorme e inmenso voluntarismo, como que yo me lo propongo, y quizás estoy toda una vida en ese esfuerzo y no logro nada, porque en realidad quizás no advierto que, como lo enseñan los padres de la Iglesia, el esfuerzo es menor, porque quizás uno gana más en la medida en que se abre a Dios, en que lo deja a Dios actuar, que cuando yo me propongo aún la más meritoria de las vidas cristianas. Entonces no se trata solamente, la virtud no es solamente un vencimiento de la voluntad, no, se trata, hay un antecedente, ¿no? Hay algo previo. Bueno, la última etapa que vamos a tener en este sondeo largo, rápido de una larga historia, ¿no? La escolástica, que pertenece a la época medieval, ¿qué es lo que va a decir?
La gracia se considera un hábito entitativo, es decir, algo que reside, hay una dimensión ontológica de la virtud, es constitutiva del creyente, distinto de los operativos de las virtudes, pero no se las llama virtud. Por eso, las virtudes intelectuales son virtudes, aunque en sí mismas no dicen relación al bien moral. En el campo opuesto, los vicios son hábitos que corrompen y que no constituyen al sujeto. Nosotros le debemos a la escolástica, ¿no?, entre ellos a la gran síntesis de Santo Tomás de Aquino, una presentación ordenada y sistemática de toda la enseñanza moral de la Iglesia, al punto que todavía hoy nos seguimos apoyando en Santo Tomás de Aquino para enseñar la moral. Es verdad que no se puede estudiar moral solo con Santo Tomás de Aquino, también eso hay que decir. Hay quienes creen que las dos grandes guías de la Iglesia son la Biblia y la Suma Teológica. Quiere decir que la Suma es un aporte importante a la teología de la Iglesia, pero no puedo decir yo que me puedo guiar o me puedo apoyar solamente en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y en la Biblia. Eso sería achicar enormemente el caudal de fuentes autorizadas que hay en la historia de la Iglesia, ¿no? Muy bien. Más cercano a nosotros tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos ha presentado una enseñanza doctrinal de la moral sumamente rica. Yo ahora lo que voy a hacer enseguida es comentar algunos puntos, algunos trayectos del catecismo para comprender bien la relación entre espiritualidad y moral. No hay más que ir a la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo, así la llama. ¿Y qué es lo que dice? Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, está citando el texto que acabo de leer de la carta a los Filipenses. Y luego, ¿qué va a decir? La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca, lo elige a través de acciones concretas. Entonces ven cómo a lo largo de la historia se van repitiendo los mismos temas. La virtud es un hábito bueno. Es verdad que los hábitos se adquieren por repetición, entonces va a ser importante la perseverancia. De allí que la gran definición que nosotros tengamos en la teología católica es que la virtud es un hábito bueno y el vicio es un hábito malo. Eso es de catequesis inicial. Pero no hay que quedarse solamente en que se adquieren por repetición, porque no se olviden que hay otra dimensión que es la de la gracia. Por eso, una de las tremendas herejías que tenemos en la espiritualidad cristiana es la del pelagianismo, ¿no? Es una herejía del siglo IV, V. Ya San Agustín se enfrentó con ella, que es la de ese voluntarismo que lleva a creer que uno se hace bueno y se hace santo, a veces olvidándose de Dios. Esa es la gran paradoja. O simplemente por vencerse a sí mismo. De allí que sea tan importante la antropología en la moral y en la espiritualidad. Si yo tengo una antropología dualista, si yo tengo una visión pesimista del ser humano, evidentemente las consecuencias van a ser nefastas, dañinas, etc.
Muy bien. Vemos ahora cómo plantea el Catecismo de la Iglesia nuestra vocación al seguimiento de Cristo. Uno podría decir, bueno, tenemos los mandamientos, que son muy importantes, pero hay un planteo sumamente entusiasmante que es el de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un programa de vida cristiana. Es decir, que en las fuentes de la moral y de la espiritualidad está podríamos decir, esta carta magna del cristianismo, este programa fundamental del cristianismo, que son las bienaventuranzas. Las leemos siguiendo el texto de Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Fíjense ¿qué tienen en común todas estas bienaventuranzas? Se proclama la bienaventuranza y se anuncia lo que será dado. De ellos es el reino, poseerán en herencia, serán consolados, serán saciados, recibirán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. Es decir, no está planteado aquí el yo tengo que hacer esto, sino yo voy a recibir esto. ¿Por qué? Porque soy pobre, porque soy manso, porque he llorado, porque he tenido hambre y sed de justicia, porque he sido misericordioso, etc. Porque he tenido limpio el corazón. ¿Entienden? Entonces, el programa fundamental son las bienaventuranzas. Primer término. Con ellas, dice el Catecismo, en el número 1716, con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. ¿Por qué hace esta aclaración el Catecismo? Porque en la teología judía la bendición de Dios está asociada, la bendición está asociada a los bienes materiales. Entonces, un hombre bendecido por Dios es el que tiene campos, rebaños, bienes, ¿no? En algún punto creo que permanece quizás esa visión un poco parcial todavía de qué es el cristianismo hoy en día. Porque algunos creen que porque les va bien son bendecidos por Dios solo por ese motivo. Y al que no tiene o al que no posee, le puede parecer que Dios no lo ha bendecido porque no tiene lo que otros tienen. Entonces las bienaventuranzas rompen con el molde, el que tiene es bendecido por Dios, porque aquí, si ustedes ven, las bienaventuranzas son una promesa enorme, pero ¿para quién? Para el que llora, para el pobre, para el que sufre, para el que es perseguido. Es decir, es un programa de vida bastante paradójico. Ahora bien,
¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No dicen las bienaventuranzas, bienaventurado el que busque que lo persigan, bienaventurado el que procure llorar, bienaventurado el que se infrinja a sí mismo un daño, ¿no? Al que le toque y lo haga en este espíritu evangélico, le será dada una retribución. Fíjense con qué tiene que ver la virtud, con una respuesta. Entonces, la moral ha de ser entendida en clave personalista. Esta es una de las grandes notas que tiene la moral de los últimos decenios. La moral entendida como respuesta. Por eso habría que establecer, a mi juicio, como un mandamiento cero, podríamos llamarlo, que es el de dejarse amar por Dios o experimentar el amor de Dios, pónganle como quieran. Pero de ese dependería todo lo demás, porque el que se siente amado responde. Solamente el que se siente amado responde. Si no, la moral o la espiritualidad es una moral de esclavos y no de hijos y no de hombres libres. El amor que recibimos es una respuesta al amor que damos. Por eso habría que preguntarse, cuando uno no se siente amado, la primera pregunta que hay que hacerse es si uno ama de verdad. Y si no puede amar de verdad, quizás es porque no ha experimentado el amor de Dios, porque el amor humano tiene su fuente en el amor de Dios. Yo creo que en la pedagogía de la fe, desde los niños más pequeños, porque la catequesis no debería empezar a los 10 años cuando van a hacer la comunión, sino que uno de los mensajes fundamentales a un niño ha de ser: Dios te ama como sos, te ama y por eso estás en este mundo, te ama porque tenés una misión, te ama para que cumplas una misión. Son mensajes, de allí que sea por allí a veces tan difícil resolver los conflictos, para algunas personas sea tan difícil resolver los conflictos o los traumas que tienen, porque sienten que son una equivocación, que cayeron en este mundo por casualidad o que son una consecuencia tolerada y no un proyecto deseado. Entonces hay que retomar esa idea de que cada persona, como va a decir ese santo viviente que tenemos todavía, que es Jean Vanier, el fundador de El Arca, Comunidades del Arca, cada persona es una historia sagrada, querido por Dios. Jean Vanier ha fundado una obra enorme en la iglesia que se llama El Arca, la Comunidad del Arca, que recoge a personas discapacitadas, algunas con grandes discapacidades físicas o mentales. Y él ha elaborado una teología de la debilidad como camino para el encuentro con Dios. Por eso se aprende del débil, y la moral y la espiritualidad auténtica tienen que ver con una asunción de la debilidad y no de la fuerza. Porque si no, nosotros lo que tenemos es una espiritualidad espartana, en el sentido, ¿quién es el virtuoso? ¿El fuerte? No, fíjense, en este concepto también es virtuoso el débil. ¿Por qué? Porque espera en Dios, porque sabe, la esperanza teologal, ya se lo va a decir el expositor de ese tema, la esperanza tiene que ver con creer en las promesas, creerle a Dios. Entonces, nosotros tendríamos, yo creo que, así como cantamos el himno tan frecuentemente,
tendríamos que tener las bienaventuranzas puestas en un lugar visible, ¿no? Lo tendríamos que tener como más a la mano, no leerlo eventualmente. Curiosamente, este es el texto que se lee en la solemnidad de todos los santos. En esta traducción, en otra, hay otra que dice felices, ¿no? Felices los pobres, felices los mansos. Hay otra versión también de Lucas, ¿no? Pero esta es la que está en el catecismo. Entonces, ¿con qué tiene que ver la vida virtuosa? Tiene que ver con potenciar el deseo de la felicidad. Yo tengo que tener deseos. Ahora, si puede, Santiago, pasar, hay una diapositiva. Fíjense la cita de San Agustín. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. La vida espiritual, la oración, todo lo que uno hace, tendría que conducir a alentar ese deseo de felicidad. Yo tengo que potenciarlo, yo tengo que pedirlo, yo tengo que pedir tener deseos, porque hay veces que uno ni siquiera puede desear. Entonces, hay que animarse a pedir el deseo de la bienaventuranza, que yo anhele esa alegría profunda, serena. La bienaventuranza no tiene que ver con lo divertido, que es un concepto tan banal, ¿no? Tan superfluo, tan trillado. No. La bienaventuranza o la felicidad verdadera no tiene que ver con esa diversión que se plantea o esa dispersión que se plantea. Justamente lo divertido es lo que está vertido, lo que está desparramado. Y aquí lo que nosotros tenemos que tratar es de el recogimiento, ¿no? La integración. No el recogimiento en el sentido teresiano, sino la integración, la unificación de la vida, poder no solamente domesticarse a sí mismo, que es un concepto tan anacrónico, si ustedes quieren, sino darle organicidad a la vida, integrar lo negativo. La santidad tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, muy bien. Y otra cita que tenemos también de San Agustín: ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Fíjense qué planteo distinto. Pensar la vida cristiana, la vida moral o la vida espiritual desde la búsqueda de Dios, que es felicidad. Entonces no se trata, no hay que confundir una vida cristiana seria con una vida cristiana adusta, ¿no? No se trata de una vida sombría, pesimista, que sospecha de todo lo humano, ¿no? Esa espiritualidad hay que desecharla, no es cristiana. Una espiritualidad rigorista no es cristiano. Habrá perdurado en otra época, corresponderá. Lamentablemente hoy son muchos los que la proponen también así, de esa manera. No, como que el hombre no se puede permitir la alegría. En esto a veces nos critican tan fuertemente a los cristianos, a los católicos sobre todo, porque para manifestar la alegría tampoco hace falta el desborde. Alguien puede ser profundamente feliz y tener una alegría serena, normal,
cuando hay mucha cosa reprimida o mucha cosa contenida. Entonces, por eso uno a veces ve a alguien que se ríe así, tan desmesuradamente, y uno dice, ¿será feliz esta persona? Esa carcajada así, estertoria, no tiene que ver necesariamente, puede tener más bien que ver con un desequilibrio, que no con una alegría real. Entonces, mucho de lo que se propone tiene que ver con una visión que no cala hondo, porque no integra el dolor, también como camino moral y espiritual. Porque las bienaventuranzas son tan contradictorias. ¿Cómo es que es feliz el que sufre? ¿Cómo es que es feliz? ¿Por qué es feliz? Porque se entiende en un camino por Él, con Él y en Él. Es decir, el gran horizonte que tenemos es Cristo. Yo no sufro simplemente por sufrir, eso sería estúpido, enfermo, si quieren. Y finalmente, otra cita, ahora, una hermosa cita de Santo Tomás de Aquino. Fíjense, solo Dios sacia. Lo dice en un comentario al credo de Santo Tomás. Quizás poco conocida esta frase. San Agustín tiene otra parecida que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, solo en Dios, también lo dice un salmo, solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa el que busca. Solo Dios puede colmar las ansias que yo tengo. Es muy estimulante una vida cristiana así, buscándolo a Dios, pero también dejándose buscar por Él. Porque si no me doy cuenta de que yo corro y corro y corro y corro porque quiero encontrarlo a Dios, no vaya a ser que corra tan rápido que Dios no me alcance, Dios que es omnipotente. Entonces, muchas de nuestras inquietudes, de nuestros afanes, a veces no le permiten a Dios. Es como cuando el que está modelando para que lo pinten o lo dibujen. Si no se queda quieto, el artista no va a poder hacer nada. Entonces, también la virtud tiene que ver con ese dejarse trabajar por Dios, dejarse modelar por Dios. Pero a veces nosotros caemos en ese tremendo pecado, ¿no? Decimos, a ver, Dios, no me moleste que estoy ocupado. Estoy ocupado en buscarlo a usted. Entonces, ¿se dan cuenta entonces? Solo Dios sacia. Bueno, para eso hacen falta las mediaciones. La oración, el ejercicio, la ascesis también, la renuncia también, porque no vayan a creer que les estoy haciendo una propuesta de vida virtuosa donde no, hay que ponerle un poco de empeño a esta cuestión, pero van captando de dónde viene de Dios el atractivo, viene de Dios la invitación, y hay que plantearse entonces una espiritualidad y una vida moral para ser felices. Porque la vida eterna, nos dice la fe de la Iglesia, es plenitud y consumación de lo que ha empezado aquí en esta vida. Entonces yo tengo que descubrir la raíz de la perfecta alegría, como decía San Francisco de Asís. Aquí en este mundo. Alegría no significa ausencia de pobreza, de soledad, de sufrimiento. No, alegría significa sentido. Virtud significa entonces poder vivir, como ya dije, quizás no en la fuerza, sino saber vivir en la debilidad. Ustedes imagínense una santa como Teresa del Niño Jesús, la extrema debilidad. Podríamos decir,
el aniquilamiento de toda fuerza, y sin embargo es la que entendió cómo amaba a Dios, aún en la paradoja. Por eso no solamente es santa, sino que es doctora de la Iglesia. Es una eminente doctrina de cómo se puede ir a Dios, o cómo, lo va a decir ella, hay que dejarse llevar, ¿no? En la imagen tan conocida del ascensor que ella plantea. Bien, ¿tenemos otra diapositiva más? Tenemos que recuperar la perspectiva escatológica de la bienaventuranza. Es decir, lo escatológico tiene que ver con la vida eterna. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? En este juego que le gusta hacer a Agustín, ¿no? De los términos. Entonces, cuando uno sabe, miren, si en la vida cotidiana, cuando uno va a un lugar que sabe que es lindo, que la va a pasar bien, está contento, uno va contento a ese lugar. Y está contento desde que salió de su casa. No está contento solamente cuando llega, cuando estamos con amigos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en una reunión, en un encuentro. Es decir, se despierta la alegría previamente. ¿Cuánto más, entonces, tendría que darle sentido a nuestra vida saber a dónde voy? Si la vida no es solamente esto que vemos, pero eso es un arduo trabajo, ¿no? Porque en la medida en que uno sabe que a donde va no hay llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni vejez, ni achaques, ni arrugas, ni medicamentos, ni dietas, ni médicos, ni hospitales, etc. Entonces, cuando uno piensa eso, dice, qué linda que es esta vida, porque estoy en camino. El tema es cuando uno se queda mirando, como dice el dicho, de tejas abajo. Bien, pasamos rápidamente. Hay dos citas más. Esa pasada y esa también pasada. Bueno, vamos a ver, tenemos que apretar el acelerador. Nosotros podríamos comparar, según la síntesis tomista, la síntesis de Santo Tomás. Fíjense cómo están interrelacionados los temas, las virtudes, los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Por eso cuando decimos dimensión neumatológica, estoy haciendo referencia al Espíritu Santo, ciertamente. Y la dimensión cristológica al camino evangélico o a la propuesta evangélica. Entonces, fíjense cómo se relaciona. La caridad, que va a ser la meta suprema de la vida cristiana y también de la moral, va a estar relacionada con el don de la sabiduría y con la bienaventuranza de los pacíficos. La virtud de la fe va a estar relacionada con el entendimiento, porque tiene que ver con la verdad. La fe es un asentimiento a la verdad que se revela, y a la vez va a tener relación con la bienaventuranza de los puros de corazón, porque solamente puede creer el que tiene limpio el corazón. Vieron que nosotros decimos habitualmente, o se escucha habitualmente, ver para creer. Aquí habría que decir
hay que creer para ver. Porque en la medida en que yo creo, veo las cosas como son. Bueno, también tiene que ver la fe con el don de la ciencia, porque solamente cree el que conoce, y está relacionado con la bienaventuranza dirigida a los tristes, porque serán consolados. Hay una dimensión de la fe que tiene que ver con lo afectivo, porque no es puramente racional. Por otro lado, pasando a la virtud de la prudencia. La prudencia tiene que ver con el don del consejo. La prudencia es una virtud que no es teologal, sino que es cardinal, ¿no? O moral. La prudencia es una virtud por la que yo primero delibero y luego actúo. La persona prudente no es la que no actúa, sino que es la que actúa después de haber pensado o deliberado o discernido lo que va a hacer. También sería imprudente no obrar. A veces tenemos el concepto, la idea, obró imprudentemente. También habría que decir a veces, no obró imprudentemente, porque es una virtud práctica la prudencia. Bueno, y tiene que ver con la bienaventuranza de los misericordiosos, porque entre otras cosas, una de las obras de misericordia es dar consejo al que lo necesita. A veces nos olvidamos de eso. Bueno, la virtud de la fortaleza tiene que ver con el don de la fortaleza y tiene que ver con el hambre de justicia, la bienaventuranza del hambre de justicia. Porque justicia en la Biblia no solamente significa justicia distributiva, sino que significa santidad. Entonces, esa búsqueda de la santidad se va a dar sobre todo en el testimonio. El acto propio de la virtud de la fortaleza es el martirio. Pero el martirio no hay que entenderlo solamente como la muerte violenta a causa de la fe, sino que el martirio es también la vida de cada día. El mártir es el testigo. Luego, a la virtud de la justicia le corresponde el don de la piedad, que tiene que ver con el reconocimiento de Dios como Señor. La piedad a veces está muy distorsionada o muy desdibujada en lo que significa, ¿no? Creemos que la persona piadosa es la que está así, ¿no? Eso puede ser un monstruo que está dormido, ¿no? Y me dicen, qué piadosa la viejita de la parroquia. Cuidado. Y tiene que ver con la bienaventuranza de los mansos de corazón. La mansedumbre, como siempre digo, no hay que confundir humildad con timidez o pusilanimidad. La humildad, hay deformaciones de las virtudes también, ¿no? Dice, qué humilde que es. No, tiene un problema psicológico terrible. No logra hablar en público, no es humilde, tiene un límite. Capaz que es más soberbio que el otro que aparece muy expansivo y entonces no hay que confundir, ¿no? Por eso hay que pensar bien antes de hablar, ¿no? Y no incurrir en aquel error, ¿no? De hablo, luego pienso, que tantos problemas nos trae a diario, ¿no? Bueno, finalmente, las virtudes de la esperanza y de la templanza se corresponden con el don del temor de ofender a Dios y con la bienaventuranza de la pobreza, que implica la libertad. La pobreza evangélica no es no tener, sino saber tener.
La pobreza tiene que ver con la libertad frente a los bienes. Yo soy dueño, no esclavo. Y no son los bienes los que me poseen a mí. Luego también, sí, llegado a un punto, las riquezas corren el riesgo de ahogar o de sofocar la semilla que ha caído allí y que no puede dar frutos porque no la dejan todas las cosas que tiene, ¿no? Entonces, no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero, dirá Jesús. Bueno, fíjense, entonces, este es nuestro organismo de la vida espiritual. Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, pobreza, mansedumbre, hambre de justicia, misericordia, felicidad ante la tristeza, pureza de corazón, paz. Este es nuestro organismo de la vida espiritual, de la vida moral. Y esto es lo que tenemos que empezar a descubrir, cómo se relacionan, cómo se interconectan, cómo actúan. Porque cuando hemos sido confirmados, esto no es pura teoría. Estos dones los hemos recibido en el bautismo y los hemos recibido en la confirmación. De allí que sea una catequesis de la confirmación, no tiene que ser solamente decirle a los chicos que no fumen o que no tengan relaciones antes del matrimonio. La catequesis de confirmación tiene que ser una catequesis sobre el Espíritu Santo. Y a veces a los catequistas se les olvida de decirles cuáles son los dones del Espíritu Santo o cómo actúa el Espíritu Santo, ¿comprenden? Bueno, redondeo con 2 o 3 ideas. Tenemos que educarnos para la virtud. Tenemos que, habiendo comprendido, ustedes se imaginan que yo no les he hecho aquí la suma teológica de las virtudes, obviamente. Habría que seguir profundizando en estos temas, habría que seguir pensando. El catecismo trae, les digo, como bibliografía accesible. Lo que yo estoy haciendo es comentar los textos del catecismo. Es decir, se puede volver con mucho provecho allí a los textos que tenemos para entender la vida en Cristo. Pero yo me tengo que educar. Hay una parte de voluntad, ¿no? Hay una parte de decisión, hay una parte de compromiso, hay una pedagogía de Dios también de por medio, que yo tengo que entender, que yo tengo que descifrar, porque la pedagogía de Dios muchas veces es incomprensible, enigmática, ¿no? A veces no se ve tan fácilmente, no se advierte tan fácilmente. El otro aspecto que debo tener en cuenta es recordar el dinamismo de la vida espiritual. La vida espiritual tiene ritmos que yo tengo que conocer, que yo tengo que advertir. Por eso que es tan importante la dirección espiritual. Porque yo solo, ¿cuál es el riesgo que tiene un cristiano que está encapsulado en su mundo? Que no logre confrontar con otro. Entonces, en los dinamismos de la vida espiritual es muy importante la guía que yo pueda tener, pero también la vida comunitaria. Nunca se olviden que toda vida espiritual necesita de una comunidad para ser vivida, para que me ayuden a vivir mis virtudes, no para que yo le haga practicar las virtudes heroicas al prójimo. ¿Comprenden? Porque hay gente que se lo propone y le va muy bien, ¿no? Porque nos pone a prueba todos los días. Ellos se han propuesto que nosotros vivamos las virtudes heroicas. Bueno, ojalá nos vaya bien, pero a veces no nos va bien. Entonces lo que yo tengo que entender es que la comunidad, la vida comunitaria, el grupo, creo que hay que
no es un futuro de masas, no es un futuro de multitudes. El futuro del cristianismo es un futuro de pequeñas células vivas, de cristianos que alienten su fe, que recen juntos, que se estimulen en la virtud, en una vida cristiana auténtica. Entonces tenemos que apuntar a formar esas comunidades o a consolidar esas comunidades donde se viva la vida cristiana, que no han de ser comunidades muy grandes, porque enseguida cuando la cosa se hace así inmanejable, se pierde de vista el sentido auténtico del compartir, del comprometerse, del salir al mundo. Luego verán conmigo más adelante el tema de la espiritualidad mundana, donde el tema de lo comunitario va a estar muy fuertemente planteado. Y finalmente tenemos necesidad de una vida virtuosa. No es optativo. Y tienen que ir íntimamente relacionadas, eso también hay que advertirlo. Las virtudes teologales o morales con las virtudes humanas. Yo creo que a veces hay procesos humanos que están bloqueados porque alguien se puede, por ejemplo, se puede comprometer a una vida cristiana muy intensa o a muchos rituales y a muchas prácticas, y quizás se olvida de ser amable o de tratar bien a la gente con la que convive o de ponerle un poco de esfuerzo a esos días que quizás no arrancan bien o en los que uno puede estar de mal humor. Es decir, tiene que haber una correlación también en lo que humanamente, porque la virtud no tiene que ver solo con cosas espirituales, abstractas, elevadas, sino que la vida cristiana tiene que ver también con lo de todos los días. Entonces, una vida cristiana, una fe o una esperanza que yo digo tener, si no impregna también mi modo de ser, mi modo de vivir, mi modo de relacionarme, mi modo de trabajar, mi modo de hacer las cosas, la disposición con la que cada día me planteo o me propongo mis tareas. Bueno, hay gente a la que le sale más fácil. Yo digo, han sido como bendecidos con una especie de don sobrenatural, que es la de esa bondad innata que tienen. Bueno, pero también hay que tener a veces el propósito de ser así. Entonces, la vida virtuosa no hay que recluirla al ámbito de lo estrictamente espiritual o sobrenatural, sino que hay que descubrir la otra área, que es la de la vida humana. Si no nos humaniza, por eso una persona virtuosa no es un soldado de Cristo. Esa palabra, cuidado. La vida virtuosa tiene que ver con la tolerancia, con la flexibilidad, con saber. Por eso son los dinamismos. Las cosas no son todos los días iguales, ni las cosas han de hacerse todos los días iguales. Por eso hay que tener cuidado con las neurosis en la vida espiritual. No me saque este florero de acá, porque mire, mi vida espiritual depende de que este florerito esté acá. Hay gente que vive así. Todos los días hace el mismo recorrido, todos los días tiene los mismos rituales, en fin, hay cosas que quizás ayudan, pero con lo que hay que tener cuidado es que si yo me salgo del esquema, ¿qué pasa? Si a mí me sacan del esquema y yo me congestiono, señal que estoy mal encaminado, no va por ahí la cosa. ¿Se puede ser santo siendo neurótico? Sí.
Teresita del Niño Jesús. Pero no nos arriesguemos, porque capaz que no tenemos todo lo de Teresita, ¿no? Se me terminaron los papeles. Tenemos tiempo para 3 preguntas. Dos preguntas. Esa frase que dice de Santo Tomás de Aquino, que solo Dios sacia. ¿Qué se le dice a una persona que no es constante en la oración o que no recurre a estas mediaciones que hemos mencionado? Y cuando, por ejemplo, ha atravesado momentos muy difíciles, por ejemplo, no sé, la pérdida de un hijo, por ejemplo, en donde a uno por ahí esta frase le chocaría. ¿Qué respuesta era eso? Miren, cuando uno tiene una infección, si no aprieta el grano, si no sale la infección, el pus que hay allí, es muy difícil que la herida se cure. Entonces, en los procesos dolorosos, lo primero que hay que dejar salir es el dolor. Entonces yo creo que humanamente, porque tampoco se trata, y ahora vas a salir de tu dolor. No. Humanamente creo que lo que hay que hacer es ayudar a que exprese su dolor. Porque hay que enseñar que en la medida en que el dolor se manifiesta, también el interior se va sanando, se va curando. Y también allí creo que se descubre el valor de una oración auténtica, porque nosotros no sabemos rezar. Esa es otra gran constatación. ¿Reza usted? Preguntamos. Sí, yo rezo. ¿Cómo reza? 3 Padres Nuestros y una Ave María antes de dormir. Y un Gloria antes de dormir. ¿Eso es rezar? Sí y no. Como también a veces preguntamos, ¿sabe rezar usted? No, Padre, yo no sé rezar. Yo hablo con Dios. ¿Comprenden entonces que quizás habría que precisar también qué se entiende por rezar? Y si se es o no constante en esa oración. Pero primero tiene que haber, no puede haber una experiencia de lo sobrenatural si no hay una curación de lo humano antes. No hay que pensar que alguien se sana por decreto. Eso diría. Y que influye mucho la cercanía. Si uno ve que una persona sufre, también hay que dar testimonio de cómo se sufre, porque miren, todos sufrimos en la vida. Lo grandioso creo que se da cuando uno asume lo que le toca más o menos con normalidad, porque si no corre el riesgo de vivir como de vivir en una ópera, ¿no? Que es un drama con música. Hay gente que le gusta vivir, todo es dramático. Ay de mí. No, mire, afloje un poco. Es que yo he sufrido tanto en la vida. Sí, mire, yo también. ¿Quiere que contemos? A ver, no se trata de ver quién ha sufrido más. El tema es que se trata de saber sufrir y encontrarle un sentido al sufrimiento, ¿no? Por eso hay veces que algunas personas lo resuelven solas, porque algunas personas se preguntan ¿por qué a mí? Y a veces la clave se da cuando entienden ¿y por qué no a mí?
si el hombre es libre, lo más difícil a veces es cuando la pérdida de un ser querido es por un accidente, una enfermedad o una muerte a destiempo. Cuando alguien muere cuando no tenía que morirse. Pero ¿quién decide cuándo no tiene que morirse? ¿Qué sé yo si me muero esta noche? Ojo. No es que te llamaba, no quería que vinieras tan pronto. La última pregunta. Bien. Una más. Santo Tomás decía solo Dios hace, y Teresa decía solo Dios basta. Solo Dios basta. Pero son dos perspectivas distintas, pero que apuntan a lo mismo. Al abandono de Dios, a la confianza en Dios. Sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener, así que de las tantas cautelas que hay que tener, ¿no? Que la espiritualidad no sea una evasión, ¿no? Porque para eso está el ribotril. La espiritualidad tiene que ser para que la vida tenga sentido. Si alguien quiere rezar para dormirse en el espíritu, no sé qué, tómese lo que es más fácil. ¿No? La espiritualidad real tiene que ser discernida constantemente. Porque si la espiritualidad, o lo que yo entiendo por espiritualidad, me lleva a la evasión de la realidad, yo no leo el diario, ni miro los noticieros, ni sé lo que pasa en el mundo. Y uno dice, ¿qué vida espiritual puede tener una persona que se niega al contacto con la realidad? Cuidado también con eso, porque vivimos en este mundo. Queremos ir al otro, sí, pero hay que vivir con los pies sobre la tierra. Y eso significa contaminarse, descubrir la mugre que hay en este mundo, luchar contra ella, en fin. Pero los anhelos de un mundo sin problemas, miren, deséchenlos porque ya saben que no existen. Muy bien, muchas gracias, Padre Santiago.